Vamos a iniciar nuestro momento de preguntas y quiero invitar también a que nos acompañe el ingeniero Fernando Villarán y el ingeniero Carlos Inostroza de Foncodes. Ya está con nosotros el ingeniero Fernando Villarán. Nos han dejado algunas preguntas en el chat de nuestro Facebook institucional y la primera de ellas va a nuestro expositor, Fernando Villarán de la Puente. Le preguntan, ingeniero, ¿cómo atender y cómo debe ser la reactivación económica en nuestro país? ¿Qué plan estratégico económico y con qué medidas cada vez se pueden dinamizar las principales actividades económicas? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias, por supuesto, por los comentarios de mis distinguidos colegas que han hecho uso de la palabra. Gracias por esos comentarios que me alientan a seguir investigando estos temas. Para ir a responder a la pregunta, efectivamente el gobierno ha utilizado, digamos, todos los instrumentos que tiene a su disposición. Con lo que hemos ha sido una demanda agregada. Esto ha significado que el PIB y lo que tiene que hacer el gobierno es hacer una inyección de dinero a la sociedad para aumentar la demanda. Esto se ha hecho en 3 vías. Uno, dinero a las personas con mayor necesidad vía los bonos familiares. 2, crédito a las empresas para poder, mantener su nivel de actividad y también en lo posible el nivel del empleo. Y 3, los fondos de inversión, que son justamente los de Arranca Perú, tanto en obras de infraestructura como en empleo temporal. Todas estas actividades requieren de competencias, eso es lo que yo he querido mencionar. Ahora, es verdad que todavía no estamos llegando a los niveles que teníamos en el 2019, pero también eso mismo está ocurriendo en otros países del mundo, así que yo creo que estamos por buen camino. Espero que este nuevo gobierno que ha comenzado hoy día, siga en la senda de las políticas económicas del anterior y, impulse otras nuevas, de repente más amplias, pero la ruta, está trazada. No creo que debamos cambiarla en la medida en que vamos a ir reactivando la economía por partes, ¿no? Comenzamos con las actividades esenciales, pasamos con las actividades de mayor peso en la economía y, por supuesto, hay actividades que todavía no se reactivan, como es el caso del turismo, por ejemplo, o algunas actividades deportivas, ¿no? El cine, el teatro, en fin, los restaurantes, los bares, no está llegándose al mismo nivel que antes. Pero estamos en esa dirección, así que yo creo que hay un plan que se está implementando y que hay que continuar en él. Muy bien. Ahora tenemos una consulta para Carlos Figueroa de Foncodes. ¿Cómo desarrollan el proceso de evaluación de los Yachachiks y cuál es el porcentaje de éxito de los candidatos? Su micrófono, por favor. ¿Puede prender su micrófono? Bien, gracias por la pregunta. El proceso de evaluación de los Yachachiks es un proceso eminentemente práctico. Se evalúan competencias en el campo y se evalúa competencias en el campo a través de los evaluadores que nosotros tenemos en Foncodes. El porcentaje y la tasa de éxito es tremendamente alta. ¿Y por qué es tremendamente alta? Porque previamente a su proceso de certificación nosotros los evaluamos en el campo en su accionar. Entonces, a los que están, digamos que con mayores niveles de capacidad, se les pasa este proceso de certificación y a los otros se les da un proceso. Sí. Ingeniero Figueroa, tenemos problemas nuevamente con el internet. Se ha colgado su transmisión, pero pasamos a hacerle las consultas a los ingenieros que nos acompañan, el ingeniero Carlos Herrera y María del Carmen Ponce. Le consultan y opinan también.
La certificación debe darse de manera permanente y obligatoria para la mejora del desempeño y el aseguramiento de la calidad. ¿Cómo lograr que todos los miembros de un colegio profesional estén certificados en un 100%? Y como ustedes son dos, también les adelanto esta pregunta. ¿Qué avances hay en certificación de competencias en el Colegio de Ingenieros del Perú? Micrófono, no se escucha el micrófono. A ver, ¿allí? ¿Allí se escucha? Sí, ahora sí. Adelante. Ya, yo respondo la primera parte y Mari Carmen puede tomar la segunda. La necesidad de las certificaciones en realidad la establece el mercado. Entonces, hay algunas profesiones, algunas especialidades que por su misma naturaleza requieren tener una certificación. Otra en las que no necesariamente es así. Mi idea es que haya una licencia que se otorga y que tiene un periodo de validez, por ejemplo, de 5 años y que se puede renovar un par de veces, quizás 3 veces en la vida profesional y luego ya ser permanente, porque quien ha ejercido una profesión durante 15, 20 años y ha sido activo en esa profesión y vive de ella, él mismo se va a encargar de mantenerse actualizado. Entonces, la necesidad, es la necesidad la que determina quiénes tienen que estar certificados. Entonces, si un empleo público o particular, la prestación de un servicio, exige que la persona esté certificada, la persona se certificará. Y entidades como el colegio o quienes tengan las funciones de certificar serán las que las encargadas de prestar ese servicio. Nosotros, ¿cómo lo hacemos en el caso, por ejemplo, de los ingenieros APEC? Nosotros tuvimos que seguir todo un proceso de acreditación para nosotros mismos, mostrar que estábamos en condiciones de hacerlos, que teníamos el personal calificado suficiente, que alcanzaba los niveles de ingeniería requeridos a nivel internacional y que por lo tanto estaban en condiciones de certificar a otros ingenieros. Entonces, primero el Colegio de Ingenieros tuvo que pasar por todo un proceso de mostrar que tenía esas capacidades y dar exámenes. Recibimos visitas de ingenieros en nuestro caso le tocó a Japón, le tocó a Taiwán y le tocó a un país europeo. Y pasamos esas certificaciones. Y luego de pasar esas certificaciones, entonces, periódicamente llamamos a eventos en los cuales los ingenieros que deseen obtener ese grado lo pueden hacer. Y lo hacen vía presentación de un currículo que nos permite seguir cuál ha sido su trayectoria y luego ir a un examen oral que tiene que ser en idioma inglés porque el idioma que se requiere ya es idioma inglés y verificamos los temas que ellos han puesto en sus currículums, donde se trata de conocer cuáles han sido sus experiencias, cuáles son sus grados de responsabilidad, entonces cuál es el valor profesional que han acumulado y en función del resultado de ese puntaje terminan siendo o no admitidos como ingenieros APEC, ¿no? Eso es en la parte internacional en la que yo he participado en algunas ocasiones y en la parte nacional en lo que estamos solicitando para ser acreditadores, dejo a Mari Carmen.
Bueno, sí, en esta parte nosotros ya tenemos un gran avance con respecto a lo que viene a ser la especialidad de la ingeniería sanitaria. Nosotros ahí hemos empezado a hacer las normas de competencia, como también el mapa funcional, y lo cual ya lo tenemos bien avanzado, nos falta la validación, y que es algo que ya también en anteriores años se había iniciado, pero no se logró terminar el proceso. Por tanto, ahora ya estamos con los procesos de normalización concluidos y falta la validación, ¿no? Y para esto, ya presentando estas normas a lo que viene a ser CINEACE, ¿no? Vamos a lograr ya ser un centro acreditador autorizado, ¿no? Certificador autorizado. Entonces, el avance ya es bastante fructífero. Y tenemos lo que viene a ser 2 normas de competencia para la especialidad de ingeniería sanitaria. Como decía el ingeniero Herrera, por el aspecto de que la ingeniería sanitaria tiene que ver con la salud, pues se necesita que cumplan los profesionales con estas competencias, ¿no? Que van a certificar, ¿no? El colegio las va a certificar. Bueno, vamos a continuar ya con los procesos para otras especialidades, como son las de ingeniería ambiental, y así las que se necesite certificar según cómo es que se dé la necesidad, ¿no? Y como se decía, lo que se necesita desarrollar, ¿no? Estas competencias que necesite la sociedad para poder seguir con el desarrollo, ¿no? De nuestro país y con los nuevos enfoques después de lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? En este nivel que veníamos siguiendo, ¿no? Lo que nos explicaba el expositor, ¿no? Venía siguiendo un camino, pero luego de lo que viene a ser el coronavirus, la pandemia, pues nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir otro camino, ¿no? Entonces esto tiene que ser integral. Y tenemos que desarrollar justamente fortificar determinadas competencias para avanzar pues de una manera más adecuada, ¿no? En ese desarrollo futuro, en esa visión que debemos todos tener. Entonces sí, el colegio tiene bastante avanzado y va a continuar con otras especialidades, pero sí ha iniciado con ingeniería sanitaria. Gracias. Perfecto. Ya está nuevamente el ingeniero Carlos Figueroa con nosotros para que pueda responder la pregunta que le hicimos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el proceso de evaluación de los Yachachics y cuál es el porcentaje de éxito de los candidatos? Y también quería sumarle ya a esta pregunta, ¿qué ventajas tiene la certificación de competencias para los Yachachics? Adelante, por favor. Sí, su audio, por favor, ingeniero. ¿Me escuchan ahora? Adelante. Bien, disculpen por las interrupciones, bueno, ajenas a mi voluntad. Les decía cuando se me fue la conexión que nuestro proceso de certificación tiene un alto índice de éxito por las razones de que para poder pasar al proceso de certificación de Yachachi previamente nosotros vemos su desempeño previo en campo y sobre la base de eso los que son más destacados son los que pasan a este proceso de certificación inicialmente. Y los que no pasan este proceso generan un proceso de capacitación y asistencia técnica para mejorar sus condiciones y en los próximos procesos puedan incorporarse a esta certificación. Entonces es un alto índice de éxito que tenemos, ¿no? La última pregunta que me hiciste, no la escuché bien. Le preguntaba cuáles eran las ventajas de la certificación de competencias para los Yachachics. Bien, las ventajas están en 2 niveles. Primero es a nivel económico, porque el hecho de tener esta certificación les permite poder acceder a otras opciones laborales que puedan haber en el ámbito público o privado.
porque ya tienen una certificación de competencias que los califica a ellos como transmisores de conocimiento con la metodología de campesino a campesino, que ya es una metodología validada. Y eso les permite a ellos, de alguna manera, poder tener una mejor posibilidad de colocación en el mercado y con unos ingresos diferenciados a aquellos que no tienen los niveles de competencia. Eso es a nivel económico, pero a nivel personal, esto genera también una valoración y una autoestima, un incremento en su autoestima tremendamente fuerte. O sea, si ustedes, conjuntamente nuestros amigos de Cinease que van y hacen la entrega de los certificados, es una fiesta cuando se entregan los certificados. Y es una fiesta porque en realidad para ellos es un logro y lo asimilan así, independientemente del hecho de que esto significa una mejor empleabilidad a futuro, es porque ellos están generando un logro y un reconocimiento que se los está dando una entidad, y para ellos esta certificación realmente tiene un valor tremendamente fuerte a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunal. Entonces, digamos que se equilibran tanto el tema personal como el tema económico y hacen una suerte de círculo virtuoso dentro de la dinámica que puede tener la familia del Yachachi y el Yachachi en sí para el desarrollo de sus actividades profesionales. Muy bien. Para el ingeniero Fernando Villarán, nuevamente le preguntan, con la nueva coyuntura propiciada por la pandemia del COVID, ¿cuál cree usted que será el cambio productivo en los diversos sectores del país? Su micrófono, por favor, ingeniero. Ingeniero. Gracias por la pregunta. Bueno, la lección que estamos recibiendo del COVID es que la salud se convierte en una prioridad para todos, ¿no? No solamente de políticas de gobierno, sino para las personas y las familias. Y la salud está vinculada a la alimentación, a la buena alimentación, a alimentación de calidad, lo cual nos vincula a la agricultura. De manera que yo pienso que, digamos, actividades agrícolas vinculadas al desarrollo de productos orgánicos que tienen, digamos, alto valor nutritivo y que no digamos, presentan químicos, ¿no? O digamos, algunos otros elementos, digamos, de contaminación, creo que van a tener un gran futuro, digamos, ¿no? O sea que, y en el Perú tenemos una ventaja tremenda porque hay, digamos, y eso está relacionado con lo que nos ha dicho nuestro amigo de Foncodes, ¿no, Carlos? En el sentido de que hay una extendida pequeña producción agrícola, de ahí son los yachachis, ¿no? Que no usan, digamos, abonos artificiales, químicos, ¿no? O insecticidas, sino tienen un proceso productivo más natural. Es verdad que todavía con baja productividad, creo que hay que elevar la productividad de esa pequeña producción para mejorar los ingresos de las familias y los ingresos de algunos trabajadores que hay ahí y de los conductores de esas empresas, pero no hacerlo por la vía occidental de los países desarrollados, que es la gran escala y el uso de químicos en la agricultura, sino hacerlo por una vía más orgánica, más natural, manteniendo la calidad de los productos, ¿no? O sea, de hecho, la cocina peruana tiene ese alto nivel a nivel mundial, tiene, digamos, ese gran prestigio, lo ha adquirido por el sabor tan diferenciado que tienen sus productos. Todos los productos peruanos, hay una gran variedad que tienen que ver con la gran biodiversidad que tiene nuestro país, pero todos son sabrosos. Y es porque justamente no tienen ese proceso, digamos, de estandarización que, digamos, tienen los países más desarrollados, ¿no? La gran escala de productos, ¿no? En trigo, en soya, incluso manzanas, ¿no es cierto? Que todas son iguales, todas rojas, lindas, muy bonitas, se venden, pero no saben a nada, ¿no es cierto? Acá nuestras manzanas tienen un sabor tremendo, así como cualquier otro producto, los ajíes y todo. Yo creo que eso ya está planteado, digamos, en nuestro país ya está puesto sobre agenda, pero tenemos que trabajarlo, darle más productividad, organizarlo. Imagínense que la papa amarilla, que es una maravilla, pueda estar en las mesas de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Los europeos han tratado durante siglos
de sembrar papa María. Ellos se llevaban las papas amarillas de acá, las sembraban allá y salía blanca. O sea que no pueden sacar papa María, ¿no? Eso lo saben más los ingenieros agrícolas. No pueden porque no hay las condiciones climáticas para eso. Entonces, pero nosotros podríamos llevar esa maravilla que es la papa María para hacer causa y una serie de otros productos, y eso iría a un precio altísimo, por supuesto. No vamos a vender un kilo de papa María en Europa a un sol, no, lo venderíamos a $5, $10, y buena parte de ese ingreso va a ir para los productores. Ingeniero Carlos Herrera y para la ingeniera María del Carmen Ponce. Como colegio de ingenieros, ¿de qué manera están impulsando el fortalecimiento de capacidades de sus agremiados que hoy han tenido que evolucionar debido a la pandemia? Y además, ¿qué competencias serían estas? Sí, nosotros permanentemente tenemos actividades de capacitación. Entonces, realizamos una actualización en varios niveles, ¿no? Un nivel es a través de actividades de capacitación directamente de carácter académico. Hay repaso académico y conocimiento de nueva tecnología en esa rama a través de expositores. Esto está a cargo de los capítulos. Los capítulos son el nombre que se les asigna a las especialidades. Hay 28 consejos departamentales que tiene el Colegio de Ingenieros del Perú, aparte del Consejo Nacional. Nosotros, Mari Carmen y yo, estamos en el Consejo Nacional. Los consejos departamentales tienen sede en las principales ciudades del Perú y todos ellos realizan sus propias actividades académicas. Nosotros los apoyamos financieramente y los apoyamos también en casos necesarios con vínculos, con cursos especializados. Pero aparte de eso, realizamos periódicamente actividades donde se revisa la situación regional, local o nacional sobre temas nacionales y discutimos puntos sobre temas nacionales. Le puedo dar un ejemplo que está vinculado al tema de la pandemia. Es de conocimiento público el problema que hubo con el oxígeno, ¿verdad? Y el suministro de oxígeno. ¿Cómo es el conocimiento que se tiene respecto a un tema? Uno es el conocimiento académico. Entonces, el conocimiento académico está basado en los principios científicos que permiten entender o conocer fácilmente cómo se realizan los procesos tecnológicos para obtener un determinado producto. Otra cosa es cuando uno está inmerso en el sistema, entonces no solamente sabe eso, sino sabe quiénes son los consumidores, quiénes son los productores, cuáles son las tecnologías en boga, quién suministra qué cosa y cuáles son los costos vinculados tanto de inversión como de producción, más los problemas logísticos que se encuentran para ese tema. Entonces, el conocimiento sobre oxígeno era un conocimiento, la producción misma era un conocimiento especializado, estaba en unas pocas personas, pero cuando hubo la necesidad de abordar el tema, entonces acudimos a expertos internacionales, realizamos eventos, realizamos conversatorios y entendimos rápidamente el tema, ¿no? Anecdóticamente les cuento porque todos ustedes deben haber visto que por la pasión que desarrollan estos temas, hubo mucha discusión alrededor de un grupo profesionales que lo hizo por su cuenta, ¿no? Como parte del Colegio de Ingenieros y se asoció con otras especialidades y promovían que se
volviese a poner operativa como solución para el problema de falta de oxígeno la planta de La Oroya, ¿no? La planta de La Oroya era una planta que había funcionado hacía 10 años, que salió de servicios en el momento que ya se le aproximaba un gran mantenimiento, en la jerga técnica es un gran overhaul, y que ya dejaba de prestar servicios porque la industria minera conectada a ella dejaba de operar, que era la refinería de La Oroya. Entonces proponían revivir esa planta. Y nosotros pensábamos que revivir esa planta iba a tomar un plazo, tenía un riesgo, porque en las condiciones de la pandemia, la logística de traer repuestos, de traer expertos, todo estaba sometida a mucha inseguridad y cada día se morían las personas. Entonces buscábamos otra solución, ¿no? Y llegamos a la condición que no era un asunto, como lo planteaba el Ministerio, o lo resumía el Ministerio de Salud, de conseguir 110 toneladas de oxígeno por día. De lo que se trataba era de llegar con los pocos kilos que requería cada cama, porque el problema no se resolvía acumulando en Lima 110 toneladas. El problema se resolvía haciendo llegar a cada cama de un hospital donde hubiera un paciente que la necesitase en todo el territorio del Perú. Entonces había que sumarle además un tema logístico. En fin, vimos varias cosas y les decía, yo planteé, por ejemplo, que el primer tema tenía que ser un tema de concepción social, en el sentido que en circunstancias como de necesidad nacional, como era el caso de la pandemia, el Estado está facultado para utilizar las instalaciones de las empresas privadas y, por supuesto, las tiene que compensar económicamente por el perjuicio de que tengan que desviarse o distraerse de sus actividades normales. Entonces, ese fue un primer tema que planteé. Pedí que levantásemos la producción que había en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. No fue tomado por el ministerio, siguió su propio curso, su propia rutina, el Ministerio de Salud. Y lo que había flotando en el ambiente, y todos ustedes lo habían escuchado, es que una empresa minera, la Sauder, ofrecía 60 toneladas de oxígeno por semana. 60 toneladas de oxígeno por semana, para poner en las mismas unidades de por día, daba un poco menos de 10 toneladas por día. 60 entre 7 da 9 y algo, digamos 10. Tiempo después encontré que la Sauder tiene, en el año 2010, había comprado una planta que permite producir 1000 toneladas por día. Y tenía ya otra de 250. Sumando las dos capacidades, vi que la Sauder tenía 1300 toneladas por día que estaban operando. Estaba ofreciendo 10. Y el Estado, por no entender el tema tecnológico y por un grupo que apareció por ahí, creo yo, para focalizar la atención hacia otro lado, quería revivir un elefante, donde la posibilidad de tenerlo y en el tiempo que se requería era pues bien baja, cuando lo que tuvo que haber hecho es haber negociado con la Sauder y pedirle que de las 1200 o 1300 toneladas que tenía le diera pues no 60 por semana, sino 100 por día, ¿no? Y por supuesto pagarle el costo que esto refería. ¿Qué les trato de decir con esto? Les puedo recordar otro episodio histórico, ya. Fue en la guerra del Yom Kippur, si no me equivoco, ¿no? En la guerra del Yom Kippur, en los lejanos años 70, en los choques entre Ismael e Israel, los descendientes de Ismael y de Israel, donde esta vez los descendientes de Ismael, que siempre habían llevado la de perder, eran mucho mayor en número, tenían una economía fuerte, se habían preparado muy bien y llevaban la ventaja. Y hubo un puente tecnológico militar entre las dos superpotencias que regían el mundo en esa época, y cada una apoyó a una de las partes. Entonces, la parte que tenía mayor capacidad de conocimientos
balanceó la lucha en función a su habilidad y a su capacidad de absorber rápidamente los conocimientos y explicarlos, ¿no? Y esas son las características de la ingeniería, poder entender el tema, poderlo absorber rápidamente y poderlo aplicar. Entonces, el salto en lo tecnológico es una cuestión de actualización, pero la base para ello es conocer bien el salto en lo académico. Nosotros por eso, como Colegio de Ingenieros, este es un caso de los servicios que ofrecimos a la comunidad. Yo le pedí a los ingenieros que estuvieran preparados para prestar servicios incluso gratuitamente en los casos que se necesitara, porque intuía que iba a ser una lucha fuerte a la que se nos venía enfrente. Pero esas son formas de capacitación. En uno de los eventos, ya sobre las inquietudes que habíamos levantado en el campo, pudimos tener la experiencia, el conocimiento y las respuestas de ingenieros de 4 o 5 partes del mundo. Había uno en Italia, otro recuerdo en Portugal, en Brasil, uno en Suiza y un par en el Perú, que tenían experiencia específica en el tema del oxígeno. Entonces nos aclaró muchísimo lo que necesitábamos, ¿no? Esto es para, vía una anécdota, dar una idea de lo que se puede hacer realmente y de cómo se hace la capacitación en el Colegio de Ingenieros. Pues bueno, muchísimas gracias a todos nuestros participantes en el tercer conversatorio de hoy. Le damos las gracias a Fernando Villarán de la Puente, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, al ingeniero Carlos Figueroa Enostroza, jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, al decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y a la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, vicedecana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, por esta gran jornada. Y ahora pasamos a las conclusiones de este día. Quiero invitar a Cristian Cisneros. Él es miembro de la Dirección de Evaluación y Certificación de la Educación Superior del CINEACE, quien nos trae las reflexiones y conclusiones de esta jornada. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Consuelo. Buenas noches con todos y todas, especialmente con nuestros expositores y panelistas, por habernos compartido todo este conocimiento durante la conferencia. Estas conclusiones nos permiten identificar que la pandemia ha puesto en cuestión el crecimiento económico insostenible en que los países se encontraban, tanto los países de América Latina como a nivel mundial. Los mismos que buscaban solo tener este bienestar a través de las cifras o indicadores macroeconómicos. En nuestro país, principalmente la emergencia sanitaria, ha mostrado esta carencia, estos problemas estructurales que tenemos, como la contaminación ambiental, la persistencia de la pobreza, la informalidad laboral, así como una obsoleta estructura productiva. ¿Por qué mostramos esta obsoleta estructura productiva? Se muestra a través de la capacidad de respuesta, la baja capacidad de respuesta que tenemos ante la demanda de insumos para poder afrontar de manera eficiente la emergencia sanitaria. Este contexto nos permite volver a mirar y buscar un cambio de rumbo, a orientarnos hacia el desarrollo sostenible. Este desarrollo se sostiene en 4 esferas: el crecimiento económico, el desarrollo social, el cuidado ambiental y una institucionalidad eficiente y honesta. Esto implica el desarrollo de competencias específicas para responder a este reto, entre ellas la capacitación en gestión, el manejo de tecnologías, el uso intensivo y extensivo de la digitalización, entre otras, que nos van a permitir desarrollarnos en este mundo tan cambiante. Además, la experiencia presentada por FONCODES respecto a la certificación de competencias de los Yachachi, estos campesinos expertos y líderes locales, cuya transmisión de conocimientos en su comunidad permiten incentivar la empleabilidad en las personas mediante la certificación de competencias.
Es en este sentido que puedo observar la importancia de las competencias y el reconocimiento de estas para la reactivación económica. Hay algunos aspectos críticos que me gustaría mencionar con respecto a las dos primeras, a las presentaciones, son tres principalmente. El primero es desarrollar las competencias relevantes y acordes al desarrollo tecnológico. El segundo es activar la oferta de competencias en el mercado laboral, lo cual fortalecerá la empleabilidad de las personas, como tienen el caso ya de la experiencia de los de Achachik. Y por último, utilizar las competencias adquiridas de manera eficaz en el ámbito socioeconómico, lo cual permite o permitirá reconocer los desempeños de las personas en el ejercicio de sus funciones productivas. Ya en el momento del conversatorio hemos podido conocer la experiencia que está desarrollando el Colegio de Ingenieros, quienes nos recuerdan que las cifras macroeconómicas nos hacen creer falsamente que nos encontramos en un promedio, pero que estos no describen adecuadamente la realidad, sino que inclusive nos inducen al error. Esta pandemia ha mostrado la realidad que se oculta tras estos promedios, tras estos indicadores económicos en los cuales nos hemos venido desarrollando, hemos venido confiando en ellos. Asimismo, se ha quedado de manifiesto que las diferentes profesiones, estas profesiones claves que nos van a permitir el desarrollo de todo el aparato institucional, es importante en estas profesiones demostrar las competencias. En parte porque la tecnología cambia radicalmente con el tiempo, justo como también mencionábamos al inicio en estos aspectos críticos. El Colegio de Ingenieros, en ese sentido, apuesta por la certificación de competencias para afrontar los retos que demanda la reactivación del país. Para ello, han mencionado estar ya en proceso de certificación. Me queda muy en claro lo mencionado en este conversatorio respecto a que la base de la riqueza es el conocimiento, por lo que es necesario certificar las competencias de las personas. En ese sentido, esta certificación de competencias es un aspecto clave, vital, y no solamente desde el punto de vista del desarrollo productivo, sino también desde aspectos sociales, como indica estos efectos sobre los Yachachik, ¿no? Que en ellos se ha generado este reconocimiento de sus capacidades a través de esta certificación de competencias. Muchas gracias. Le damos las gracias a Cristian Cisneros por estas conclusiones y también les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado en el tercer conversatorio de nuestro Seminario Nacional de Certificación de Competencias, Oportunidades y Desafíos en la Nueva Realidad. Los esperamos este jueves 12 de noviembre a las 10 de la mañana para el cuarto conversatorio en el que abordaremos las ventajas de la certificación de competencias para las personas. Nuestra ponente será Verónica Alvarado Bonote, directora de Evaluación y Certificación de la Educación Superior del CINEACE, y como panelistas la acompañarán Fernando Paoletti, jefe del Departamento de Certificación de Competencias Laborales del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción de Argentina, Rodrigo Rojas Navarrete, director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER de México, y Leandro Pomies, director ejecutivo de Computación, Capacitación y Servicios de Chile. Recuerden que las presentaciones de nuestro Seminario Nacional de Certificación ya pueden encontrarlas en nuestra página web. Así que siga cuidándose, cuide a los suyos y los esperamos este jueves en una jornada más de nuestro seminario. Hasta el jueves y les damos las gracias nuevamente a quienes nos acompañaron el día de hoy. Hasta pronto.